Iglesia, muy buenos días, bienvenidos todos en esta mañana. ¿Qué tal si hacemos una oración por nuestro país? Y que Dios tenga paz en cada corazón. Yo tengo paz. ¿Usted tiene paz? Hay paz en nuestro corazón porque sabemos quién verdaderamente gobierna. Pero hay personas que no, que hay con incertidumbre, hay expectativas, y que Dios sea ayudando a cada persona en estos momentos. Amado Padre, gracias te damos porque confiamos en ti y nuestra esperanza está puesta en ti. Oramos, Señor, en este día por las elecciones a presidencia, vicepresidencia que se tienen. Y Señor, así como nosotros hoy podemos decir que tenemos paz, porque sabemos que tú estás al control, que tú eres quien gobierna, tú eres soberano. Oramos por quienes se sienten hoy con esa expectativa, con ese deseo de querer que alguno gane de tal vez de su preferencia o por su posición política. Y más allá de eso, Señor, oramos por el gobernante que tal vez hoy o en las próximas semanas sea quien quede, ¿no, Dios, para nuestra Colombia. Y oramos por nuestra Colombia, para que la persona que esté pueda gobernar con la rectitud, con lo que pueda provenir, Señor, solo de ti, que pueda ser rodeado de personas que puedan acompañarle en un proceso de hacer las cosas de la manera correcta. Y oramos, Señor, para que tú permitas que hoy todo pueda fluir en paz, en tranquilidad y con el derecho que tiene cada colombiano mayor de edad a ejercer su voto. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy terminamos nuestra serie que le hemos titulado Cuando la vida duele. Y hoy vamos a ver a un personaje. Vamos a tomar la vida de un personaje y vamos a ver el sufrimiento de él. No podríamos ver todo el libro por cuestiones de tiempo, pero vamos a ver qué nos dice este hombre referente al sufrimiento. Y es la vida de Job. Y el tema para esta mañana es la queja de Job contra el hombre y contra Dios. ¿Y por qué está este libro en la Biblia? ¿Por qué ver un hombre que sufre, un hombre que se queja, un hombre que pasa por el dolor? ¿Y por qué Dios darnos este libro? Y es porque Dios sabe que así como le pasó a Job, ¿a quién le podría pasar? A cada uno de nosotros. ¿Y cómo lidiar con esas situaciones como tal? ¿Y qué vemos de Job? Vemos el testimonio perfecto de un hombre imperfecto, un hombre justo, un hombre piadoso, que luchaba como nadie antes ni después lo había hecho de esa manera. Por eso creo que el Espíritu Santo quiere que en algunos momentos imitemos a Job, pero también que aprendamos a no ser como ¿quién? Como Job, ¿sí? Y entonces le invito por favor que esté en su Biblia, que la tenga abierta o en su celular, en Job capítulo 6 y capítulo 7. No vamos a poder leer todos los capítulos, pero sí algunas apartes de lo que nos dice este libro de Job. Y una de las cosas que aprendemos sobre el sufrimiento es que dura mucho más de lo que ¿qué? ¿Qué dice ahí? De lo que quisiéramos, ¿sí? Y en algunos momentos pasamos por un momento de sufrimiento y de dolor y queremos que eso sea algo que fugaz, rápido, ¿sí? Pero
A veces no sabemos cuánto va a durar. Y es posible sufrir bien por un corto tiempo. Y podemos hacerlo. Pero cuando ese sufrimiento se empieza a alargar y parece que no va a terminar, ¿cómo empieza nuestra fe? A decaer, ¿cierto? Ya la oración no es tan viva, tan constante, ¿sí? Como con tanto para decirle a Dios, porque pensábamos que ese sufrimiento era como pasajero, rápido, ¿sí? Y ninguno, creo que los que estamos aquí estaríamos dispuestos a decir que el sufrimiento, mientras más dure, mucho mejor. No. Queremos que ese sufrimiento y ese dolor sea pasajero. Pero en el momento de la crisis podemos responder con gran alegría espiritual. Podríamos decir, sí, Señor, yo enfrento esta enfermedad con el deseo de saber que tú estás ahí al control y que tú me vas a sanar. Y empezamos las primeras semanas con fe y la gente nos ve con ese rostro radiante a pesar de las dificultades. Pero a medida que van pasando los días, que ya no es una semana sino 2, sino que es un mes, sino que es un año, y que nada parece mejorar, empezamos a hacer preguntas, bueno, Dios, ¿y qué? ¿Hasta cuándo? Ya como que ya es suficiente lo que he estado viviendo. Si necesitaba aprender, ya aprendí muy bien. Y lo mismo sucede con una pérdida emocional impactante. Y no sé si alguno ha pasado por este dolor y es la muerte de un hijo. Y en el momento tal vez de el velorio, las personas alrededor se les acercan y les dicen, lo siento mucho, eso es una gran pérdida. Y la persona tal vez, los padres pueden estar en ese momento lidiando con el dolor, pero tal vez fortalecidos en Dios y decirle a las personas, gracias por sus oraciones, gracias por estar aquí. Algunos dicen lo siento, pero en verdad no lo sienten porque no han perdido un ser querido, entonces difícilmente van a poder sentir. Y luego llegan al momento de el funeral y aún se sienten como que tienen las fuerzas para seguir adelante. Pero al llegar a casa, ven la habitación vacía, ven cada recuerdo de ese hijo, de esa hija, y la vida se empieza a derrumbar. ¿Por qué decir y por qué pasar por esto? Y los días se alargan, y los días parecen ser eternos, porque hay dolor, porque hay sufrimiento. Vamos a ver entonces cómo uno de los amigos de Job, llamado Elifaz, le responde a Job en el momento de su dolor. Y esta es una de las palabras que dice Elifaz a Job. Y mire lo que le dice. La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Si a una persona, un amigo suyo le dice, usted está pasando por dolor, por sufrimiento, y le dice, vea, es que mi experiencia me dice que lo que cosecha, ¿eso qué? Lo que siembra, eso cosecha. ¿Cómo se sentiría usted cuando una persona le diga eso? ¿Qué le está diciendo a esa persona? ¿Se merece? ¿Sí? Como que lo que estoy viviendo es consecuencia de ¿qué? De lo que sembró. Y esto le está diciendo Elifaz, un amigo de él. Dice, mi experiencia dice que los que siembran problemas, ¿eso qué? O sea que Job está en esa condición, ¿por qué? Según lo que dice el amigo. Porque eso fue lo que sembró, ¿cierto?
Y este hombre estaba usando una buena teología en decir que lo que uno siembra, ¿eso qué? Cosecha, ¿cierto? Eso es algo natural del ser humano. Si una persona toma malas decisiones, pues no espere un resultado diferente a las malas decisiones que tomó. Y eso es una buena teología, una buena doctrina, pero hay que saber en qué momento aplicar ese tipo de palabras de siembra y cosecha. Y mire luego lo que dice Elifaz en el capítulo 5, versículo 8. Si yo estuviera en tu lugar, ¿qué debería hacer? Me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. ¿Cómo suenan esas palabras? De un amigo. Si yo estuviera en tu lugar, yo iría a Dios y le diría, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Y ese fue el consejo de Elifaz. Pero en el caso de Job, sabemos que grandes males pueden sobrevenir a quienes no han cometido grandes pecados. Porque el sufrimiento del dolor puede ocurrir a quienes. A todos, en algún momento. Y alguno puede decir, pero es que yo voy a la iglesia, pero es que yo soy generoso, pero es que yo ayudo, y eso no me va a pasar a mí. Cualquiera de los que estamos acá no estamos exentos de una enfermedad, una crisis matrimonial, si está con su pareja, con sus hijos, el dolor que puede generar las malas decisiones de ellos. Entonces, frente a eso vamos a ver hoy cómo Job se queja de sus amigos y cómo Job también se queja de Dios. Y vamos a ver eso como qué tiene que ver conmigo, si en algún momento he hecho eso también. Así que vamos con la primera parte, y es que Job se queja de sus amigos. Recuerden, tengan su Biblia allí a la mano, ¿sí? ¿Y cómo comienza el capítulo 6? Voy a dar lectura desde el versículo 1 al 7 en esta nueva traducción viviente. Entonces Job habló de nuevo. Si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente. Pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas, y el veneno de ellas infecta mi espíritu. Los terrores de Dios están alineados contra mí. ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba? ¿Y mugen los bueyes cuando no tienen qué comer? ¿No se queja la gente cuando a la comida le falta sal? ¿Hay alguien que desee comer la insípida clara del huevo? Cuando la miro, mi apetito desaparece. Solo pensar en comerla me da asco. ¿Desde dónde está hablando este hombre? ¿Desde qué? Desde el dolor, desde el sufrimiento. Y él está diciendo a ellos, ¿es que acaso yo no tengo derecho a qué? A quejarme. Un burro no se queja o no rebuzna cuando no encuentra hierba. Y aquí entonces Job hace una queja a sus amigos de cómo se siente él en ese momento. Y dice que es como si el peso abrumador del dolor oprimiera su alma. Y las pruebas llegan y parecen sacar a la luz cosas de lo más profundo de nuestras almas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Cuando hay un momento de dolor, ¿qué sale a flor? ¿Qué sale de nuestra boca? Amargura, queja, dolor, ¿sí? Tristeza, ¿sí? Y en esos momentos sale lo que nunca creímos que iba a salir. Y por eso él dice, si hablo impulsivamente,
Pues eso es lo que estoy hablando. ¿Desde dónde? Desde el dolor, desde lo que me está ocurriendo, ¿sí? Y quiere que sus amigos sepan que es fácil para quienes no sufren. Y que algunas personas alrededor pueden decirle, ¿y usted sufre por eso? Y lo ven como algo que chiquitico, insignificante, cuando no entienden que mi dolor, mi sufrimiento. Y luego, miren las palabras que dice Job en el verso 8 al 13 del capítulo 13, del capítulo 6, versículo 8 al 13. Que se otorgara mi petición, que Dios me concediera mi deseo. Quisiera que Él me aplastara, quisiera que extendiera su mano y me matara. Al menos puedo consolarme con esto. A pesar del dolor, no he negado las palabras del santo, pero no tengo fuerzas para seguir. No tengo nada por lo cual vivir. ¿Tengo yo la fuerza de una roca? ¿Está mi cuerpo hecho de bronce? No, estoy desamparado por completo, sin ninguna oportunidad de salir adelante. ¿Cómo suenan estas palabras de un hombre que está sufriendo? Pregunta, ¿alguna vez usted se ha sentido así? Que su dolor es tan profundo, ya sea físico, ya sea emocional. Y alguno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo Job, un hombre justo, le está diciendo a Dios, quisiera que ¿qué? Que me mataras? ¿Antes de qué? De ir en contra de ti. Y lo que estaba pasando él no era nada sencillo, no era nada fácil. Porque él dice que quiere salir de este mundo antes de blasfemar contra Dios, antes de decir cosas de las cuales se vaya a arrepentir. Y en algún momento su esposa, al verlo en esa situación, vino a él y le dijo, maldice a Dios y qué, y muérete. E incluso en ese momento, él ni siquiera se atrevió a renegar de Dios. Y no acusó a Dios de ningún mal. Así que tenemos que tener presente que cuando vengan esas pruebas, cuando Dios decida darlas, van a durar más de lo que deseamos. Y Job es un ejemplo de lo que sucede cuando eso continúa. Ahora Job dirige su ira contra sus amigos traicioneros. Y les dice, ustedes amigos míos son traicioneros cuando deberían ser leales y compasivos. Mire lo que dice el versículo 14 al 17 del capítulo 6. Uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Hermanos míos, han demostrado ser tan poco confiables como un arroyo de temporada que desborda su cauce en la primavera, cuando crece el hielo y por la nieve derretida, pero en la estación cálida el agua desaparece y el arroyo se desvanece en el calor. Entonces mire que Job los llama amigos, y no solo amigos, ¿cómo los llama? Hermanos, cercanía, ¿sí? ¿Y qué esperaba Job de sus amigos? Apoyo, ¿sí? Pero en cambio, ¿qué vio de ellos? Acusación, señalamiento. Usted está así porque pues sembró lo que cosechó. Porque tal vez se lo merecía, ¿cierto? ¿Sí? Pero aquí vemos cómo Job se queja de ellos y decirle, un amigo debería ser alguien que lo apoye, que le diga la verdad, sí, ¿cierto? Que los amigos le digan la verdad, está bien. Y a veces, como dice la frase, la verdad ¿qué? Duele. Pero que me digan la verdad, está bien. Pero que me le digan con qué, con argumentos, con evidencias de que eso es así. Gracias. Si eran amigos, ¿acaso no creen que esos amigos no conocían a Job?
conocían su trayectoria, conocían su vida. Por eso en esta primera parte Job se queja de ellos, le dice: ustedes tan desleales que son, crueles. ¿Ha tenido momentos así en que en su sufrimiento esos amigos lo que hacen es como poner la herida en dónde? En esa llaga. Y en vez de ser de apoyo, de ayuda, antes aplastan con sus comentarios. Por eso Job les dice del versículo 24 al 30 del capítulo 6: enséñeme y me quedaré callado, muéstreme en qué me equivoqué. Las palabras sinceras pueden causar dolor, pero ¿de qué sirven sus críticas? ¿Creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran mi grito de desesperación? Ustedes hasta serían capaces de enviar a un huérfano a la esclavitud o vender a un amigo. Mírenme, ¿les mentiría en su propia cara? Dejen de suponer que soy culpable, porque no he hecho nada malo. ¿Piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Y aquí Job, ¿qué es lo que hace? Se enoja. Se enoja con sus amigos, quienes en ellos no encuentra ninguna palabra de aliento, sino como lo que ustedes están diciendo es mentira. Y concluye diciendo: míreme a la cara, míreme si lo que yo estoy diciendo es mentira. Y entonces Job se queja contra sus amigos. Pero no solo Job se queja contra sus amigos, ¿contra quién se queja también Job? Job se queja contra Dios. Y la primera parte del capítulo 7, Job habla de la vida en la tierra. Que la vida en la tierra es como todos los días un hombre sale a trabajar con ese desánimo de saber que su trabajo no le gusta, pero trabaja ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de la gente trabaja? Porque lo necesita, ¿cierto? Porque tal vez si le pagan diario al final del día, pues va a recibir su paga, ¿cierto? Y en su casa le están esperando para poder llevar alimentos, provisiones, ¿cierto? ¿Sí? Y llega, descansa y al siguiente día ¿qué? Vuelve lo mismo, y esa es la rutina de la gente. Y Job en esos primeros versículos habla de eso, de lo que es nuestra vida en la tierra. ¿Y por qué Job habla de eso? Porque Job estaba físicamente padeciendo unas llagas en su cuerpo que producían mucho ¿qué? Dolor. Que hasta las moscas se le paraban allí y eso era algo que le causaba gran dolor. Y entonces Job dice que él esperaba la noche para poder descansar. Pero ¿qué ocurría? Cuando llega la noche, las pesadillas, los sueños aterradores no lo dejaban dormir. ¿Cómo vive una persona sin poder descansar? Esperando la noche para poder dormir, pero no podía dormir. ¿Y en el día cómo estaba? Con su dolor, con su cansancio, con su sufrimiento. No era nada fácil para este hombre. Por eso él se sentía como un hombre que esperaba que pasaran ¿qué? Los días, sin sentido, esperando que llegara ese momento en que Dios le dijera: ya, no más, no aguanto más esta difícil situación. Y cuanto mayor nos hacemos, más nos damos cuenta que a veces la gente vive esperando un día, esperando 2, esperando 3, a ver hasta cuándo llega ese sufrimiento. Y los días pasan. Si no, tal vez vaya a un hogar de ancianos. ¿Cómo están las personas ahí? Sentadas, esperando ¿qué? Que pase el día, ¿sí? Y hay algunos que están sentados todo el día ahí, esperando que llegue la noche para su rutina y luego el siguiente día. Y de esto está hablando Job, como a veces la vida pasa
sin sentido. Porque está hablando desde dónde? Del sufrimiento, del dolor, que nosotros tal vez no podríamos entenderlo. Y qué difícil tal vez vivir en esos momentos de dolor. Y luego empieza hablando del versículo 7 al 10 del capítulo 7, dice: oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a verte, a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. Así que Job dirige su atención a Dios y empieza a hablar ya con Dios. Y le pide a Dios que le recuerde lo frágil y vulnerable que es nuestra vida. Y de alguna manera le está diciendo: Señor, ¿cuánto crees que puedo soportar esto? Y le dice: yo creo que en ningún otro momento voy a ser ¿qué? Feliz. Y aquí ya está hablando un hombre en depresión por su dolor físico, emocional, y viendo que a su alrededor ni siquiera tiene apoyo, y en Dios no encuentra tal vez esperanza. Vamos a hacer lo siguiente. La siguiente parte es desde el versículo 11 al 21, capítulo 7, y vamos a hacer lo siguiente. Allí en las mesas van a leer estos versículos que siguen, del 11 al 21, pero van a leerlo en la versión que quieran. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, que es mucho más clara, pero en la versión que quieran leerlo allí en sus mesas, pero van a leerlo con un sentido de dolor, ¿sí? Sintiendo lo que esas palabras de Job está expresando en ese momento, ¿sí? Job capítulo 7, versículos del 11 al 21, ¿sí? Entonces una persona a la mesa pueda leerlo, pero póngale ese sentimiento de ¿qué? De dolor, de sufrimiento, ¿sí? Vamos entonces a dar lectura ahí. Job 7, 11 al 21. Pónganle ese sentimiento de dolor. ¿Cómo suenan las palabras de este hombre? Desesperadas. ¿Qué más? ¿Cómo suenan las palabras de este hombre? Angustia, ¿sí? Bien, solo vi un hombre que verdaderamente se tomó el serio el hablar con sufrimiento, ¿sí? Hablar desde el dolor, ¿sí? Y es importante, una sola conversación, porfa, pónganme atención. ¿Por qué es tan importante estas palabras? Porque mire este hombre como dice: ¿es que acaso yo no puedo qué? ¿Quejarme? Y en esta versión que tengo yo, él dice: ¿acaso yo soy un monstruo marino? Y se compara, hace una comparación. Y es hablando desde dónde, repito, desde el sufrimiento, desde el dolor. Pregunta: ¿es que acaso no nos podemos quejar cuando estamos pasando por el dolor y el sufrimiento? ¿Alguna vez se ha quejado? Sí. Y a veces la gente alrededor, ¿cómo ve eso? ¿Y eso que usted qué? Es cristiano, es cristiana. Entonces, ¿para qué va a una iglesia así? Mire que ves el dolor y se queja por eso. Pero nadie entiende lo de nadie. Y Job dice: no puedo evitar hablar. Debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Y mire las palabras tan fuertes que él dice: preferiría ser estrangulado, mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Y luego sigue descargando todo su dolor en Dios. Y entonces Job se presenta ante Dios y le presenta su queja.
y las palabras de un hombre desesperado, un hombre que sufre y que al parecer no encuentra refugio en nadie. Tal vez alguno en esta mañana se ha sentido de esa manera. Tal vez no es un dolor físico, es un dolor ¿qué? Emocional, una carga pesada que no sabe cómo lidiar, que no sabe cómo seguir adelante. Por eso me encanta la escritura, que no esconde nada, ni esconde lo que un hombre está sufriendo, porque eso nos permite identificarnos con quien pasó por el dolor y el sufrimiento. ¿Qué lecciones podemos aprender entonces de estos dos capítulos? Si estás tomando apuntes, por favor toma apunte de esto. Le importamos infinitamente a Dios. Recuerda siempre eso. Tú le importas a Dios. Y aún en medio de las situaciones difíciles, de nuestras crisis de fe, que pensemos que Dios nos abandonó, que tal vez no podemos decirle a un Dios omnipotente, a un Dios todopoderoso, que me siento mal y que no has hecho nada, aún siempre recuerda que le importamos a Dios. Y que Dios no está tan ocupado haciendo otra cantidad de cosas, o quienes hacen tal vez lo bueno y que tal vez no se preocupa por mí. No creamos nunca eso. Dios está atento a cada detalle de nuestra vida. Inclusive ¿en dónde? En el sufrimiento, en el dolor. Número 2. Jesús es, por lo tanto, el amigo perfecto. Los amigos de Job fallaron, sí. No demostraron ese amor de pacto. Pero Jesús es más que un amigo fiel, más que un hermano. Y esa lealtad hacia nosotros nunca terminará. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre por nosotros, para quitar nuestro pecado. Y por medio del Espíritu Santo puede decir: ciertamente estaré con ustedes cuando se porten bien. ¿Cuándo? Cuando no estén pasando por dolor. Dice: siempre, siempre está con nosotros. Hasta el fin del mundo. Y Hebreos 13:5 dice: jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Así que Él camina con nosotros en cada prueba. Número 3. Dios sabe cuánto podemos ¿qué? Soportar. Y si hiciéramos una escala de sufrimiento del 0 al 10, ¿cuánto podemos soportar nosotros? ¿Cuánto quisiéramos soportar? -0, ¿cierto? No nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor. Pero Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Y nos decimos: pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo este sufrimiento, este dolor que no es pasajero, sino que parece que fuera eterno? Recuerda, Dios sabe cuánto ¿qué? Podemos soportar. Y si estás pasando por un dolor, por un sufrimiento, recuerda esto: Dios sabe cuánto podemos soportar. Él no te va a dar más de lo que puedas soportar. Y Job le dice a Dios: esto es demasiado, ya no aguanto más. Pero Dios sabe mejor que nosotros cuánto podemos aguantar. Cuarto lugar, la sana teología debe complementarse con humildad y amor. Y esa es la respuesta de Job a sus amigos. Y esto es lo que podemos hacer mejor que ellos. Que podemos decirle a las personas que están pasando por situaciones y hacerles ver lo que la Biblia nos dice, sí, pero no con qué,
con señalamientos, con juzgar. Es que usted está así, ¿por qué? Porque se lo merece. No, no. La sana teología es que, a la luz de lo que nos dice la Escritura, si debemos de decirle algo a una persona, digámoslo como, ¿qué nos dice ahí? Con humildad y amor, respeto. No como lo que hizo Elifaz con Job. Mi experiencia dice que aquella persona que siembra, eso cosecha. Así que vaya a Dios y mire qué pecado tiene usted por ahí guardado. Y sí, personas están tal vez pasando por situaciones que necesitan tomar decisiones, pero también sépalo decir. Y por último, los que sufren no deben permitirse ir en contra de Dios. ¿Y qué hizo Job? Job se fue tal vez en contra de Dios en esas circunstancias. Y les dije que había cosas que debíamos aplicar de lo que decía Job y otras que no. Y algo que no debemos de hacer es creer que Dios es el que culpable de lo que nos está ocurriendo. Porque no es así. Dios no es culpable de tal vez nuestra desgracia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y tampoco llegues a cuestionar o, como dice la Escritura, blasfemar o hablar en contra de Dios por lo que te está pasando. Y muchas veces hablamos desde el dolor, sí, desde el sufrimiento. Pero como hablábamos la semana pasada en los Proverbios, pide sabiduría a Dios, aún en medio de esos momentos de dolor, porque las palabras pesan, las palabras dichas con dolor hieren bastante. Así que, si estás sufriendo, no te vayas en contra de Dios, porque tal vez vas a perder. Simplemente acércate con humildad y decirle: Señor, duele, sí, duele, me duele esto, pero ayúdame a enfrentarlo de la mejor manera. Terminemos juntos entonces en oración. Le invito a que cierre sus ojos, si quiere cerrarlos o simplemente inclinar su rostro. Y vamos a la reflexión. ¿Y qué tal si primeramente le da a Dios gracias por este libro de Job, estos 2 capítulos, que tal vez no son fáciles de escuchar, pero te damos gracias, Dios, porque encontramos sabiduría en estas palabras. Tal vez puede dar consuelo o algunos se pueden sentir identificados con lo que están viviendo en su sufrimiento, en su dolor. Y cómo nuestra vida es vulnerable. Y yo te pido, Señor, por aquellos que están pasando por momentos de dolor, profundo dolor, sufrimiento, al borde tal vez de la depresión, de como Job expresar, pasar los días y esperar que pasen hasta que ese sufrimiento acabe. Y yo te pido por esas personas que están viviendo de esta manera, sin un sentido de vida, y que puedas hacerles ver el gran amor que tú tienes para ellos y que les recuerdes que tú sabes hasta dónde podemos soportar y no nos vas a dar más de lo que podemos soportar. Para algunos es más difícil que para otros, pero danos la fe para creer en que tú estás en medio de ese dolor, en medio de esa angustia. Como cantábamos al inicio, cámbianos. Cambia tal vez nuestras actitudes rencorosas, de amargura, de resentimiento, que lanzar tal vez dardos hacia otras personas y que muestran nuestro dolor.
pero que también nos sentimos juzgados por otros, por personas que quisiéramos encontrar consuelo y lo que encontramos es resentimiento o desesperanza. Gracias porque a través del sufrimiento podemos aprender, y sí, a veces es difícil, nos cuesta aprender, pero en algunos momentos tal vez es necesario para romper nuestro orgullo, nuestra capacidad de creer que estamos firmes, de que eso no me va a ocurrir a mí. Y algunos vamos a pasar en algún momento por esos momentos de dolor. Y permítenos tener nuestra fe firme, porque aun cuando la vida duele, tú sigues presente. Y recuérdanos siempre eso, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.